El primer paso para entender qué es lo que pasa aquí en el Congreso de la República es conocer a quienes hacen parte de él. Por eso, en Poniendo el Pecho, hablamos de cuáles son esas causas e iniciativas que mueven a los representantes a la Cámara. Hoy me acompaña la representante Catherine Jubinao, de Alianza Verde. Bienvenida. Gracias, Lore, un placer estar aquí contigo. Katy, ¿a qué temas le está poniendo el pecho aquí en el Congreso? Bueno, nosotros tenemos unos temas que somos los que venimos trabajando desde que llegamos aquí, y es la agenda de mujer y género. Esa es para mí de las más importantes. Hemos logrado ya aprobar algunas iniciativas, hemos hecho unos controles políticos y venimos con mucho más para la tercera legislatura. El segundo tema es la agenda de reforma al Congreso, que fue mi promesa de campaña, que es la razón por la que mis electores votaron por mí, y es cómo hacemos de esta corporación un lugar que trabaje más, que sea más juiciosa, que le produzca más resultados a la gente y que sea más transparente. Ahí ya también tuvimos una victoria importante que fue el proyecto de rendición de cuentas y venimos con más proyectos ahora en la tercera legislatura. Y tenemos otros temas que son igualmente importantes para nosotros, que es por ejemplo el tema de paz. Yo vengo haciéndole un seguimiento a todo lo que es la paz total, he hecho algunas denuncias sobre la expansión, por ejemplo, de los grupos armados ilegales, entonces ahí vamos a seguir haciendo un control muy importante. Vamos a tener unos temas de movilidad, que es un tema en el que yo trabajé en años pasados. La seguridad vial es uno de los temas de mi corazón, entonces venimos ahí con varias sorpresitas en tema de movilidad y seguridad vial, y vamos a tener unos temas también de jóvenes, que es el otro tema súper importante para nosotros. Entonces es una legislatura que va a estar movida, además porque vienen varios controles políticos muy importantes, creo yo. Hay una frase que usted repetía mucho y es que hay que transformar el Congreso desde adentro. Este año, por ejemplo, los congresistas tuvieron un mes más de trabajo. ¿Cómo eso conecta con la ciudadanía? Yo creo que a la gente no le parece suficiente y nada de lo que hagamos aquí en el Congreso va a ser suficiente, y está bien que así sea. La gente no se tiene que conformar, nosotros tenemos que trabajar, empezando porque la gente paga impuestos muy duros para pagarnos unos salarios muy altos y no hemos podido bajar esos salarios aquí en el Congreso. Pero yo creo que sí hemos dado pasitos y creo que la gente sí lo está reconociendo. Yo nunca creí que en la primera legislatura íbamos a sacar adelante el proyecto que reduce el receso legislativo de los congresistas. Los congresistas en Colombia teníamos 4 meses de receso. Receso, que para que me entienda la ciudadanía no son vacaciones. ¿Qué es lo que es el receso legislativo? Que se suspenden las sesiones para que los congresistas adelantemos otros trabajos que durante las sesiones no nos da la vida. Entonces, unos trabajos en territorio, unos trabajos con grupos de interés, con la academia, con gremios, con organizaciones sociales, en fin. Entonces, para eso es el receso. Lo disminuimos en un mes y este año, de manera histórica, el Congreso entró a trabajar no en marzo, sino en febrero. Y yo creo que eso fue importante porque, por ejemplo, ese fue un mes en el que hicimos varios controles políticos. Hicimos un control político a salud importante y pues yo creo que los congresistas le van a ir cogiendo cada vez más el tiro a ese mes más de trabajo para hacer cosas cada vez más útiles. Logramos la rendición de cuentas, el proyecto de rendición de cuentas en la segunda legislatura. Ese yo considero que fue el principal logro de nuestro equipo, porque algunos dicen, wow, increíble que los congresistas hayan legislado contra ellos mismos. Ahora les va a tocar contar una cantidad de cosas de manera obligatoria y metódica que antes no. Por ejemplo, los viajes. Los congresistas viajamos un montón y viajamos un montón fuera del país. Y la gente nos ve viajando, que en China, que en Estados Unidos, que en Europa. Y es como, ¿y ustedes qué hacen allá? ¿Y ese viaje quién se los regaló? ¿Quién se los financió? ¿O qué les están pidiendo a cambio después de ese viaje? Y eso antes los congresistas no lo teníamos que reportar. Ahora sí lo vamos a tener que reportar. Y una cosa que a mí me encanta, que la verdad no puedo creer que los congresistas me hayan aprobado eso, y es, vamos a tener que reportar en el informe las gestiones o cabildeo ante las entidades del gobierno nacional. Entonces ahora, qué pena, congresistas, si la gente sí va a poder hacerle un seguimiento a eso muchísimo más transparente, que obviamente va a obligar a los congresistas a que si están haciendo gestiones ante las entidades del gobierno nacional, sea por el interés general y no por intereses particulares. Entonces, cositas así
creo que vamos avanzando. Venimos con una reforma muy chévere ahora en la tercera legislatura que le hemos llamado la reforma antiausentismo, que no te puedo dar los detalles, pero que va a allá ser- iba, ¿no? Porque otra frase suya es trabajen vagos. Sí, sí, sí. Usted, pues los que me siguen desde antes de ser congresista saben que una de las principales denuncias que yo hice como veedora fue el fenómeno de ausentismo en el Congreso de Colombia como un fenómeno estructural, ¿no? Que era una cosa bárbara. Eso, mejor dicho, había congresistas que habían faltado a 30 plenarias en un año, o sea, una cosa que, mejor dicho, no vinieron nunca, básicamente. Eso ha mejorado un poquito. En este Congreso, yo le estoy haciendo seguimiento, por supuesto, lo revelaré en su momento, pero ha mejorado un poquito. A los congresistas obviamente ya les da más miedo, además que yo estoy aquí, entonces ellos saben que no es que se puedan ir de vagos porque yo le estoy haciendo seguimiento a eso. Y la reforma de autosentismo que vamos a presentar, que no te la puedo dar en detalle todavía, va a buscar dos cosas: que las inasistencias a las plenarias sean mucho más estrictas, ahora incluyendo inasistencias a comisiones, que eso hoy no se incluye, y vamos a plantear ahí un mecanismo para que la ruptura de quórum no se vuelva una guachafa. La ruptura de quórum no es una figura ilegítima, es una figura legítima y la usan todos los congresos del mundo. Cuando, por ejemplo, los partidos creen que no se les están dando los suficientes garantías de debate, rompen el quórum. Cuando les quieren pupitrear algo, rompen el quórum, como una protesta. Pero es cierto, y la ciudadanía tiene razón en eso, de que aquí la ruptura de quórum ya se vuelve una guachafita. Y entonces en cada plenaria están rompiendo quórum, ya uno ni siquiera sabe por qué es que están rompiendo quórum. Y se vuelve ya un chantaje por todo, y eso tampoco puede ser. Entonces, en estos días, ya que instalemos sesiones, les voy a contar en detalle de qué se va a tratar la reforma antiausentismo. Ya veremos si los congresistas están dispuestos a apoyarme en esa iniciativa. Otro tema con el que la gente la asocia es la lucha anticorrupción, y es que este fenómeno tiene tantas ramas, tantos tentáculos, que hay corrupción administrativa, corrupción política, corrupción judicial, pero también hay gente en lo público y lo privado que quiere denunciar. ¿Cómo garantizarles su protección? Pues hay un proyecto muy importante que logramos sacar en primer debate en la legislatura que acaba de terminar y que ahora viene para plenaria en la Cámara, y es una iniciativa que entes internacionales le estaban pidiendo a Colombia, por ejemplo la OCDE, y es: legislen para generar mecanismos que protejan a los denunciantes de corrupción en Colombia. El país sabe, no lo tengo que explicar, lo que le pasa o lo que le puede pasar a un denunciante de corrupción en Colombia. Inmediatamente lo desplazan, lo amenazan, lo matan. Y muchas veces la respuesta de las autoridades que lo tienen que proteger llegan cuando ya es muy tarde, cuando al líder social ya lo mataron. La Unidad Nacional de Protección vive enredada porque nunca tiene la suficiente capacidad ni plata para darle protección a todos los denunciantes y líderes que necesitan protección en Colombia. Entonces nosotros, con el gobierno, porque esta es una iniciativa que yo empecé a trabajar con mi equipo, pero que alegremente para mí el gobierno se quiso sumar con la Secretaría de Transparencia y otros representantes del Pacto Histórico, lo presentamos, va avanzando bien. No es un proyecto fácil, porque es un proyecto que le genera temores a los políticos corruptos, por supuesto. Entre otras cosas porque va a proteger a denunciantes de corrupción no solamente desde lo público, sino también en lo privado. Muchas veces la corrupción está en el sector privado y las retaliaciones en el sector privado son igual de graves que las retaliaciones a las denuncias en el sector público. Entonces, digamos, en el momento en el que eso sea una ley en Colombia, ya no solo los políticos se van a tener que preocupar, también empresas del sector privado que estén incurriendo en comportamientos indebidos o que estén teniendo conductas o situaciones contra la ley. Ahí va a haber incentivos para que los que tienen esa información, pero que hoy no se atreven a denunciar, lo hagan sabiendo que va a haber mecanismos mucho más expeditos para que se proteja su integridad y su seguridad. Bueno, y un proyecto además interesante que distintos sectores lo apoyan, trabajo conjunto aquí en el Congreso de la República. Vamos a una pausa a mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho y me acompaña la representante Katy Jubinao. Se acaba de sancionar la reforma pensional. ¿Cree que pasará lo mismo con la laboral y con la nueva versión de salud que ya se prepara?
Mira, yo tengo una especie de corazón partido con la pensional, porque yo estaba apoyando bastantes cosas de la reforma pensional, porque más allá de mis diferencias con el gobierno en este momento, la reforma pensional simplemente plantea el modelo que tienen los países de la OCDE. O sea, eso no es nada del otro mundo. El sistema de pilares está en muchísimos países, sobre todo en países desarrollados. Entonces, la reforma no era mala per se, pero como con este gobierno las cosas se hacen a las patadas, ellos, por, digamos, afanados, creo yo, la verdad, porque había días suficientes para debatir ampliamente la reforma aquí en la Cámara, pues salieron con una jugadita y fue lo que todo el mundo vio, que nos pupitrearon el texto de Senado a última hora, sin cumplir con requisito de publicidad, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Pues que ahora hay una alta probabilidad de que la Corte Constitucional la termine tumbando. Entonces se va a perder 2 años de trámite acá en el Congreso, vamos a perder la oportunidad de sacar adelante una buena reforma. Simplemente había que ajustarle algunas cosas, había que ajustarle la entrada en vigencia, había que ajustarle unos temas de las cohortes para que las platas que los jóvenes cotizan se protejan y se desembolsen para cuando esos jóvenes estén viejitos, es decir, había que afilarle algunas cosas a la pensional para que quedara realmente sólida y para que beneficiara a toda la población en general. Esas cosas no se lograron ajustar, porque el gobierno no dio la oportunidad de ajustarlas y no solamente no se lograron ajustar, sino que además cometieron vicios de trámite. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se cae, pues volvimos al punto cero. Hay que arrancar otra vez con una reforma pensional. Ahora bien, y esto que la gente no se deje engañar, no es cierto que el programa para los viejitos en extrema pobreza, que es la renta básica de 223.000 pesos, dependa en absoluto de la reforma pensional. No tiene nada que ver. Eso es un programa que creó Uribe, que lo siguió Santos, que lo siguió Duque y que ahora lo está siguiendo Petro y está aumentando la mesada a 223.000 pesos. Entonces, ese programa no debería sufrir si se cae la reforma pensional, porque no tiene nada que ver. ¿Quiénes son los que van a salir perjudicados si se cae la reforma? La gente que iba a quedar en el pilar semicontributivo, que era donde se iba a crear una nueva figura que se llama la renta vitalicia, que es una renta superior a los 223.000 pesos, pero menor que el salario mínimo, que era lo que realmente le iba a asegurar un mecanismo de protección a la vejez a la gente que no se logra pensionar. Esta reforma no mueve en 1 centímetro la gente que se pensiona, porque eso depende del mercado laboral, pero sí creaba una renta vitalicia para quienes no se alcanzan a pensionar, y eso es lo que se va a caer en la Corte, y pues eso sí sería lo que daría mucho dolor. Usted hace parte de la comisión primera, así que me imagino que tendrá mucho que ver con el fast track que se está proponiendo para la implementación del acuerdo de paz. ¿Usted cree que es necesario ese fast track? No, como no es necesaria las mayorías de peleas que se inventa el presidente Petro, como no es necesaria la constituyente, como no es necesario un plebiscito, como no es necesario nada de eso. El presidente Petro ya tiene todas las herramientas en el marco jurídico para hacer las cosas que él quiere, sobre todo en lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz. Pero además el fast track ya no procede técnicamente, porque el fast track fue una figura para y directamente ligada a la implementación del acuerdo de paz. El presidente Petro está hablando ahora de otro fast track, dice, para aprobar su reforma y sus proyectos. No, eso la Corte Constitucional no lo va, digamos, a validar. Tendría que el presidente presentar un proyecto de reforma constitucional para crear un fast track que se pueda aplicar para eso. Y después de eso sí presentar el fast track. ¿Sí me explico? O sea, ahorita no existe el fast track. Les tocaría volverlo a crear en la Constitución. Entonces digamos que, como siempre, van a perder tiempo, se van a distraer de lo que tienen que hacer en el hoy, que es gobernar, es hacer las cosas hoy. Yo no entiendo este gobierno por qué no se concentra en gobernar hoy. Se la pasa hablando de que para 2026, de que la constituyente, pero para el siguiente gobierno. Son una cantidad de locuras, a mi juicio, que la verdad, mi hipótesis es que simplemente buscan distraer, 1, del desgobierno porque no han podido ejecutar, y 2, de la corrupción rampante que estamos empezando a ver. Ojalá el gobierno se concentre en estos 2 años que les quedan de gobierno, a ver si realmente logran cambiar, así sea algo, en este país. También por la comisión primera pasó la reforma a la educación, que si bien fue aprobada en la Cámara, no tuvo la misma suerte en el Senado. ¿Por qué? Porque yo creo que se impusieron las visiones radicales de algunos sindicatos, como FECODE, hay que decirlo, y del mismo gobierno, que después de haber concertado con la ministra Aurora, se volvió a radicalizar. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
En el Congreso no es posible sacar el gobierno que quiere un solo sector, porque esto es un cuerpo colegiado. Aquí los proyectos se entran, se concertan, en esa concertación se suman cosas, se eliminan cosas, hay que hacer acuerdos, hay que hacer concesiones, hay que ceder. Y resulta que eso es lo que el gobierno no entiende. Entonces el gobierno, si no le aprueban, como él dice todo, entonces mejor que se hunda. Y yo no creo que entonces puedan lograr nada con ese tipo de visión tan radical. Yo creo que lo que lograron concertar, listo, no era la reforma ideal, perfecta de FECODE, ni del gobierno, ni de la izquierda, pero tenía algunos avances importantes. A mi juicio, un cambio en Colombia se logra es así. Usted concerta una reforma, listo, no está todo lo que usted quiere, pero con eso da un pasito adelante. Luego vuelve a presentar otra para ajustar otras cosas y vuelve a dar otro pasito adelante. Los cambios en las sociedades son graduales y son incrementales. No hay ninguna reforma que por sí misma pueda resolver todo. Eso es mentira. Las reformas maximalistas no existen. La única forma de transformar las sociedades es de manera gradual e incremental. Y entonces se necesitan varias reformas. Entonces saquen una, luego otra, y van generando los consensos y el país va avanzando. Pero no, esta gente es el juego de suma cero, es todo o nada. Y por esa vía, entonces nos vamos a encontrar con que nos vamos a quedar con nada. Concertar y ceder, necesario para el cambio. Vamos a una pausa a mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho. Representante, le hago una pregunta personal. ¿Usted se ve algún día como madre? Si el Congreso me lo permite. A eso voy, porque es que en pleno siglo XXI, si usted en unos meses quisiera ser madre, por ejemplo, no puede tomar su licencia de maternidad porque perdería su espacio de participación política. Sí. ¿Qué hacemos? Eso es una locura. La regla de juego de hoy para las mujeres políticas en las corporaciones públicas, no solo Congreso, consejos, asambleas, edilatos, es que si quedan embarazadas, al momento de tomar la licencia, literalmente pierden la curul. Se les despoja del cargo y entra el que seguía en la lista a ocupar su curul, le cambia el equipo, le cambia la agenda, hace locuras y luego cuando la mujer vuelve a llegar, básicamente le dañaron buena parte de su trabajo. Eso me parece una cosa que realmente es como alucinante que eso sea así hoy. Entonces, junto al senador David Luna, yo soy coautora de un proyecto que busca modificar el tema de las licencias de maternidad para las mujeres políticas y en corporaciones públicas, para que no se les despoje de su curul, para que puedan salir a una licencia y se les conserve su trabajo como se le conserva al resto de mujeres en el país que ya ganaron ese derecho. Es increíble que las que son políticas no tengamos ese derecho. Entonces, la verdad es que mi pregunta sobre hijos o no realmente no tiene que ver con eso, tiene que ver con que primero tengo que encontrar al papá. Tengo que encontrar al papá correcto. Primer paso. Después de encontrar al papá correcto ya miramos lo de la licencia, pero no estoy cerrada de ninguna manera. Pero también es una realidad para las mujeres políticas que entre más avanzas en tu carrera política, más difícil es tener un rol tradicional de mujer, de esposa, de madre, porque los tiempos y las presiones son muy complicadas. No solamente que trabajamos mucho y hasta muy tarde en la noche, sino todo el tema de violencia política. Eso es algo que muchas mujeres las hace abstenerse de aspirar a un cargo de elección popular y de entrar a política, porque ellas dicen, yo no quiero que a mis hijos los estén insultando, los estén atacando o los estén amenazando de muerte y no quiero eso para mi hogar. Entonces a mí cuando la gente me pregunta, ¿tú cómo te aguantas todo eso, Katy? Yo digo, pues es que soy soltera sin hijos. Si yo fuera casada con hijos, a lo mejor no estaría en capacidad de soportar la violencia que yo soporto. Entonces sí, para las mujeres es difícil, pero pues las que ya hemos logrado llegar a estos espacios, tenemos la responsabilidad de cambiar las reglas de juego para que las mujeres políticas puedan armonizar también una vida familiar y una vida personal con este oficio. No tenemos por qué perder una vida personal por el hecho de trabajar por el país. Hablando de maternidad, se escucha por ahí que se va a presentar en esta legislatura un proyecto de ley para echar para atrás el derecho al aborto en Colombia. ¿Qué llegaría a pasar si, por ejemplo, ese proyecto alcanza los votos necesarios? Pues a lo mejor es inconstitucional, porque
en la ponderación que haga la Corte Constitucional sobre un derecho que ya se alcanzó vía jurisprudencia, es cierto que no vía congresual, pero vía jurisprudencia, quizás sea un proyecto que resulte contrario a los derechos de nuestra Carta Política, y la verdad es que no creo que la Corte lo permitiera. Ahora, el Congreso tampoco lo debería permitir. El Congreso todavía tiene sectores muy conservadores. Yo soy defensora de la pluralidad, o sea, el Congreso debe representar a todos los sectores, a los liberales, a los conservadores, a los progresistas, hasta los anarquistas tendrán representación aquí con algún congresista, pero no debería ser un Congreso, digamos, que le apueste a retroceder en derechos que ya se ganaron. Yo siempre he dicho, la mujer que no esté de acuerdo con el aborto libre y seguro, pues que no aborte. Que no aborte. Si sale embarazada, entonces asumirá la decisión de quedé embarazada, mis convicciones me impiden abortar, pues no voy a abortar, entonces que no aborte. Pero lo que no puede ser es que pretenda que otras mujeres que ganaron ese derecho vía jurisprudencia y que tienen una concepción distinta de la vida, distinta de lo que es maternar, distinta de lo que es su proyecto personal, distinta de lo que es un hogar, entonces no lo puede hacer porque otras mujeres no están de acuerdo. Eso es lo que no puede pasar. Igual con el matrimonio homosexual. El que no esté de acuerdo con el matrimonio homosexual, pues que no se case con una pareja de su mismo sexo, fácil, pero no tiene por qué impedirle a las personas que son libres de amar a que tengan una relación de pareja formal ante la ley y que se puedan casar con la persona que aman. Igual la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales, o sea, yo en eso sí soy la más liberal de las liberales y creo que hay que seguirse dando la pelea aquí en el Congreso, hay que volver a radicar, por ejemplo, el derecho a la eutanasia. La gente tiene que poder también tomar una decisión libre sobre hasta cuándo va su vida cuando está en una situación de sufrimiento que es insolventable. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con derechos individuales que todavía tenemos que avanzar mucho en el Congreso. El mensaje que quizás yo le daría a esos congresistas que son tan conservadores es que date cuenta que esos congresistas conservadores suelen ser los que defienden las libertades económicas, ¿no? Entonces la libertad de empresa, la propiedad privada, o sea, las libertades económicas sí las defienden, pero cuando le hablan de libertades individuales, ahí ya no les parecen. Entonces pónganse de acuerdo, porque uno no puede ser tan incoherente de defender la libertad económica, pero de castigar la libertad individual. Lo coherente es que defendamos las libertades todas, económicas, políticas, personales, y pues vamos a seguir luchando por esa agenda. Una canción que le sube el ánimo. Hay muchas. Últimamente todas las de Karol G me suben el ánimo. Pensé que me iba a decir una champeta, porque usted es muy La champetúa. champeta, pues yo soy costeña, llevo 20 años en Bogotá, entonces soy roleña, mitad rola y mitad cachaca, pero obviamente la sangre, tengo el baile, para mí el baile es como una válvula de escape, me ayuda a sobrevivir. Entonces soy muy alegre, o sea, por fuera de las plenarias yo soy muy alegre, aunque no lo crean, no me la paso peleando, no. Pero en este momento una canción en particular que me suba mucho el ánimo, ¡ay, la de la selección! Pero con La de esa Ryan tusa Castro. tan reciente. Pues sí, pero Ryan Castro no tiene la culpa ni la canción tampoco. Y además se acerca una temporada de fútbol femenino. Y ahora viene el Mundial Sub-20 femenino, entonces no, hay que seguir, comprende la radio, juega la cel. Usted además ha sido una voz muy activa sobre las condiciones que debería tener la Liga Femenina de Fútbol. ¿Qué ha encontrado allí? Yo creo que los congresistas tenemos que aprovechar nuestra voz para meternos en ciertos temas que antes nadie se metía. Y eso involucra también al deporte. La gente cree que la Federación Colombiana de Fútbol y la DIMAYOR, por ser entidades privadas, no tienen que rendir cuentas. Y no hay ninguna ley que les cobije. Y entonces Yesurún puede cometer todos los exabruptos del mundo, los presidentes de las ligas nacionales también, y que entonces no, de malas porque son privados. No, señor. En Colombia hay unas leyes del deporte, hay unos decretos reglamentarios, hay una autoridad del deporte que se llama el Ministerio del Deporte, y el Ministerio del Deporte tiene que velar porque estas entidades privadas cumplan con lo que como entidades privadas tienen que cumplir. Un elemento de esos es los derechos laborales de los jugadores hombres y mujeres. No solamente precarizan a las jugadoras, también a los jugadores hombres. Ha habido muchos escándalos, listas negras de jugadores, o sea, los jugadores
que se han atrevido a hablar por sus derechos laborales, los vetan de los equipos y no los convocan, ni a los clubes nacionales ni a la selección. Esas mismas listas de veto se la han aplicado a jugadoras de la selección Colombia y no las convocan y las vetan. Los clubes de la Liga Nacional que pertenecen a la DIMAYOR se están cartelizando, haciendo acuerdos anticompetitivos para precarizar los salarios de las jugadoras. O sea, es una cosa bárbara. Yo antes es que no entiendo cómo los congresistas no se han metido en esto. Y ahora con esta última perla de Yesurum, preso en Estados Unidos, compareciendo ante una jueza, yo creo que vamos a invitar a otros congresistas a que armemos un grupito de parlamentarios, senadores y representantes a la Cámara, en donde nos pongamos muy juiciosos a revisar qué de las leyes que tienen que cumplir estas entidades privadas no están cumpliendo y qué de lo que le tienen que garantizar a los deportistas en Colombia no les están garantizando. Ser deportista es muy difícil, es muy ingrato y casi siempre terminan en la bancarrota. El 80% de los jugadores profesionales de fútbol en Colombia ganan el salario mínimo por la cartelización de los clubes, entre otras cosas. Entonces aquí hay mucho trabajo por hacer y tenemos que defender a los jugadores, porque es que no puede ser que simplemente cuando ya son selección Colombia, están jugando el Mundial, entonces ahí sí todo el mundo, ¡ay, nuestras jugadoras! Súper poderosas nuestros jugadores. Pero a la hora de ver en qué condiciones ellos están acá en el país, entonces todo el mundo mira para otro lado. No, vamos a seguirle haciendo control político a eso y más adelante les voy a contar una noticia sobre eso. Bueno, pues que siga escuchando Ryan Castro cuando se le baje el ánimo con lo que pasa por aquí en el Congreso. Sí. Y gracias por acompañarnos, que le siga poniendo el pecho a esas causas que el país, que Bogotá necesita también. Así que también venimos con unos temas de Bogotá interesantes, así que estén pendientes. Muchas gracias, Lore, a ti por este espacio y bueno, a toda la ciudadanía a que cada vez vigile más al Congreso, le exija más al Congreso y sobre todo aproveche los canales de transparencia que estamos creando en el Congreso para revisar qué están haciendo sus congresistas. Y a ustedes gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima entrega de Poniendo el Pecho.